Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, cruzamos el ecuador de la semana y casi el ecuador del mes. 14 de febrero, miércoles. El día viene, con temperaturas totalmente primaverales. Podemos iniciar el día con nubes bajas o nieblas matinales en las dos mesetas, la cuenca del Ebro, Baleares y las costas del Mediterráneo. Lloviznas probables en Galicia y por la tarde las temperaturas serán superiores a las de ayer, menos en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en las costas de Cádiz y Málaga, donde van a bajar un par de graditos. En Almería vamos a llegar a los 25 grados esta tarde y los vamos a superar en Canarias. En Madrid nos vamos a quedar en 16, una auténtica delicia. En La Coruña 22 en Bilbao, 19 en Barcelona y en Valencia para hoy 19 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Varias cositas interesantes, entre ellas el tema de la vivienda que nos preocupa. Hoy la verdad es que toda la prensa, la generalista y la económica, pone el foco en la vivienda porque tenemos algunos datos desconcertantes, entre ellos el hundimiento de la oferta de pisos en alquiler que se ha producido sobre todo en las grandes capitales, con especial incidencia en Madrid y también en Barcelona. Esto refleja el fracaso de la política de vivienda del Ejecutivo. Detrás de los anuncios de la campaña electoral del 23J sobre la puesta en el mercado de decenas de miles de pisos públicos para jóvenes o también los límites a los precios del alquiler, la realidad es otra. La realidad nos ofrece un mercado totalmente fracturado por el intervencionismo y por la falta de seguridad jurídica derivada del mismo. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el alquiler, vamos a ver qué está pasando también con la oferta y sobre todo expectativas de precios de cara a los próximos años. Importante los presupuestos y recomiendo encarecidamente la tribuna que escribe en el diario La Razón Jesús Ribasés. Cuenta que el gobierno presume de buenos datos económicos, pero se refugia en sus propias mentiras piadosas porque el crecimiento del PIB se explica por el crecimiento del gasto público. El gasto público no financiero rozará los 200.000 millones de euros en 2024. Técnicamente es solo un 0,5% más que en 2023, pero contando los fondos europeos, si se prescinde de esos fondos europeos, la subida es cercana al 10%. Más que interesante esa tribuna que titula Jesús Ribasés, los presupuestos de Don Quijote. Muy bueno. Importante, una lacra que tiene el mercado laboral español, el absentismo. ¿Sabía usted que las bajas por incapacidad temporal se han duplicado en España durante la última década? Han pasado de representar el 2% sobre el total de ocupados en 2013 a superar el 4% en 2023. España, junto con Portugal, junto con Francia, está arriba del ranking del absentismo laboral entre los países de la Unión Europea. Es un problema clave. ¿Por qué? Por el impacto económico. El coste de las bajas por enfermedades comunes asciende al 1,4% del PIB y las empresas, para ellas, supone pérdidas del orden de 40.000 millones anuales por el impacto negativo en la productividad. ¿Cuáles son las razones? ¿Dónde están las soluciones? Lo vamos a comentar. En los mercados financieros todavía resaca tras el dato de inflación ayer en Estados Unidos y muy interesante la encuesta de gestores de fondos que elabora todos los meses Bank of America. Dice que en febrero ha mantenido la tendencia que se empezó a ver durante el primer mes del ejercicio. Los gestores están entrando en bolsa al mayor ritmo en los 2 últimos años al descartar una recesión económica. Dicen los gestores que la ralentización en el crecimiento va a seguir produciéndose a 12 meses, pero que no se espera un crash en este periodo, sino un aterrizaje suave. La mayor parte no mantiene como escenario base un nuevo repunte de los precios. Solo un 5% neto de los encuestados cree que los beneficios empresariales se van a reducir en los próximos meses. La menor lectura desde enero del año 2022. Los gestores reflejan que están aumentando su exposición a bolsa. El 21%
de los gestores reconoce sobreponderar la bolsa y especialmente el sector de telecomunicaciones y sector de tecnología, y el 61% dice que tiene en cartera las llamadas 7 magníficas, es decir, Microsoft, Apple, Alphabet, Tesla, Nvidia. Renta fija también ha ganado peso en el último mes y sigue siendo el activo más sobreponderado de las carteras. E importante, la renta fija atrae a los inversores y sobre todo los plazos más cortos. El furor por invertir en activos de bajo riesgo pues parece que no termina, aunque sí que hay interés por la bolsa, pero sobre todo quieren mucha certidumbre. Solo durante el mes de enero las gestoras españolas han atraído más de 4.000 millones de euros netos en fondos de este tipo, en monetarios, de renta fija y con objetivo de rentabilidad. Son datos de Inverco, la patronal de fondos. 1 de cada 4 euros de esos 4.000 ha entrado en un único fondo. Es un producto monetario gestionado por CaixaBank. Así que desde aquí, enhorabuena. Y bueno, pues ahí está. Muchos de los ahorradores prudentes y quieren un escenario previsible y certero para sus futuras rentabilidades y también para la volatilidad actual. Hay mucho más. El día está en marcha. Vamos a por él. Gracias, bienvenidos. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Bruselas deroga desde hoy la norma que obliga a dejar el 4% de la tierra en barbecho para cobrar la PAC. La medida estará en vigor un año y es una de las medidas que habían pedido los agricultores con sus protestas de las últimas semanas. Aquí en España iban a seguir las manifestaciones en varios puntos del país, con especial atención a Cataluña y al entorno de Mercamadrid. Mañana, jueves, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se volverá a reunir con las principales asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA. Las he convocado pasado mañana para proseguir un trabajo que venimos efectuando desde antes de estas movilizaciones, durante ellas y probablemente después también, porque somos los interlocutores naturales para todos los problemas que tiene nuestro sector primario, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestro mundo rural. Y lo he dicho varias veces y lo repito hoy, yo creo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche y, en segundo lugar, que se les respete y se les comprenda. El Boletín Oficial del Estado va a publicar este miércoles la nueva línea de avales para comprar vivienda aprobada por el Consejo de Ministros. 2.500 millones de euros a través del ICO para acceder a la entrada de la compra de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo. Ayudas que se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre y que han sembrado la división dentro del Gobierno. Isabel Rodríguez es la ministra de Vivienda, Yolanda Díaz la de Trabajo. Cumpliendo el objetivo último que tiene el Ministerio de Vivienda, y es que para acceder a una vivienda digna, ningún español, ninguna española tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos. Es evidente que el fomento de la compra de vivienda, además amparado con el aval del 20% de capitales de rentas públicas, bueno, va a tener un impacto probablemente de seguir subiendo el precio de la vivienda. Las bolsas europeas abrirán a la baja este miércoles tras el dato de inflación en Estados Unidos. Se frena a 3 décimas en enero hasta el 3,1%, pero se queda por encima de lo esperado. La subyacente se estanca y se mantiene en el 3,9%, una cifra que podría retrasar la decisión de la Fed de bajar tipos, lo que llevaba ayer las caídas a Wall Street. Diego Puertas es analista de Serenity Markets. En este momento las probabilidades de bajar de tipos con mayor peso están para junio, ya no marzo, ya no mayo, sino junio. Evidentemente todavía tenemos muchos datos por delante, pero ya vemos cómo ha cambiado la narrativa desde principios de año, que las probabilidades estaban en marzo y que se estaba empezando a descontar incluso 7 bajadas de tipos para el año 2024, ahora que la primera bajada de tipos está para junio. Esta mañana tenemos recortes para los futuros europeos en torno al 0,1%, signo mixto ahora mismo para los futuros en Estados Unidos y caídas para el Nikkei de Tokio, que baja un 0,6%. Más cosas. Agenda de este miércoles. Los inversores van a conocer cifras de PIB y de empleo en la zona euro. Junto al dato de producción industrial, además vamos a conocer hoy datos de IPC en Reino Unido y también en Argentina, después de que aquel país cerrara el ejercicio 2023 con una tasa de inflación del 211%, la más alta de todo el mundo. Más cosas que nos deja el miércoles en el apartado de resultados. Hoy presentará cuentas la aseguradora Mapfre. Que hasta septiembre reducía su beneficio un 3,6% hasta los 470 millones por el deterioro del negocio en Estados Unidos. También van a presentar hoy sus resultados Aedas Homes, Heineken, Essilor-Luxottica, Capgemini y Cisco. Ayer lo hacía Coca-Cola, que aumentó sus ganancias un 12% el año pasado.
El precio del petróleo baja ligeramente esta mañana tras el informe de la OPEP, que espera un aumento de la demanda de crudo este año. El organismo espera un incremento del 2% y confirma que ya se está produciendo un aumento del consumo de petróleo liderado por China y el transporte. Aitam Al-Gais es el secretario general de la OPEP. Vemos que la demanda aumentará en más de 2 millones de barriles diarios para este año, un crecimiento interanual saludable. Estamos viendo señales positivas en algunas partes de la economía global, sobre todo en Estados Unidos, donde el PIB se ha revisado al alza. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, interviene hoy en una conferencia en Croacia. Hablará Guindos en la Conferencia Anual de Bancos Centrales del Mediterráneo en Split, y lo hace después de que ayer Philip Lane, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, apostara por esperar a que baje más la inflación antes de rebajar tipos. Lo decía en una entrevista en Televisión Española. Estoy de acuerdo en que en los últimos meses se ha avanzado más rápido de lo esperado en solucionar el problema de la alta inflación. Vamos en la dirección correcta, pero creo que necesitamos avanzar más todavía y estar un poquito más cerca de nuestro objetivo. La tendencia es muy buena. Queremos que continúe y nos queda algo de tiempo. Cada mes salen nuevos datos de inflación y podemos comprobar las condiciones de financiación. Y en Reino Unido, los repartidores de comida de entrega a domicilio van hoy a la huelga. Los conocidos como riders de compañías como Deliveroo o Uber Eats hacen huelga para exigir mejores condiciones laborales y salariales. Allí en Reino Unido, por cierto, nos decía también la empresa de Body Shop, dedicada a productos cosméticos naturales, que ha entrado en concurso de acreedores, lo que pone en peligro unos 2.000 empleos. Y huelga también hoy en Finlandia, convocada por el sindicato de la industria, uno de los más poderosos del país, que ha convocado un paro de 3 días en los que prevé la participación de unos 60.000 trabajadores. Protestan contra la reforma laboral impulsada por el gobierno. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Cielo nuboso en Galicia, oeste de Asturias y noroeste de Castilla y León, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles, más probables en la mitad noroeste de Galicia, e intervalos nubosos en general en el resto del país. Posibilidad de algunos bancos de niebla matinales en ambas mesetas y de calima en Canarias. Las temperaturas tenderán a aumentar en casi todo el país, salvo las máximas en el sur del Mediterráneo, donde bajarán, y las heladas quedan restringidas en los Pirineos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Hoy, en Capital Intereconomía. Hoy tertulia capital a partir de las 8:20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Van a estar aquí Juan Francisco Polo, José Luis Fernández Santillana y Manuel Romera. Con ellos vamos a analizar algunos de los asuntos clave de la jornada. Antes vamos a hablar de vivienda, del alquiler, de la compra y de los avales ICO para la hipoteca. Vamos a ver en qué consisten, para quiénes y sobre todo esto qué impacto puede tener en el mercado de la compra-venta de inmuebles en nuestro país. Tenemos, ojo, consultorio de bolsa con Miguel Méndez, como cada miércoles, con el foco puesto en el mercado americano. Y en nuestro foro de la inversión, Asís Maestre desde Bellevue Asset Management. Con ellos hablaremos de inversión en un sector que combina lo cíclico, es decir, el crecimiento, con lo defensivo. El sector salud será protagonista en nuestro foro de la inversión. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Capital Intereconomía con la educación financiera. Miramos a los mercados, 7:15 minutos de la mañana. Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días. Futuros en Estados Unidos. Pues vienen bastante planitos. El Nasdaq con un repunte del 0,13, el S&P 500 avanza un 0,06 y el Dow Jones es el único que retrocede, un leve 0,03%. Muy bien. En Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Futuros? Viene el del DAX bastante plano y los futuros de FT100 de Londres y de Eurostoxx 50 cayendo un 0,2%. Muy bien. Y miramos a Asia. Manuel Blázquez, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, esta semana a tope con el fútbol, ¿no? Sí, vuelven las cosas importantes, ¿verdad? Luego tendremos, por si fuera poco, Copa del Rey, en fin. Vienen tiempos apasionantes. Y ayer todavía Madrid, no hemos llegado a la bien? primavera. Pues tengo que decir que no, francamente. Pero bueno, cosas de los buenos equipos, ¿no? Que incluso sufriendo, pues son capaces de sacar buenos resultados, ¿no? En tierras alemanas que hubo un tiempo en que, bueno, pues prácticamente los equipos españoles jugaban acomplejados. En tierras germanas se impuso la magia de algunos jugadores y tenemos mayoría de ganancias en Asia. Así vamos al grano. Mayoría de ganancias en Asia. No nos derivamos al fútbol, ¿no? Bueno, no, Asia, vamos. Es que creo que vamos tiempo real, lo justos. primero. Como decíamos, tenemos cotizando en positivo el Hansen de Hong Kong. Recordemos que hasta ayer, cerrado por festivo, 3 jornadas consecutivas por esa festividad del Año Nuevo Lunar. Ha tenido bastantes dificultades en la apertura, pero está cotizando con subidas del 0,6%. Ojo porque Tokio está ahora mismo en negativo, perdiendo medio punto porcentual. También arrastra caídas de más del 1% el Kospi surcoreano, otras plazas asiáticas que ya han reabierto. De momento ya saben que toda esta semana va a permanecer cerrado por festivo. Tanto Shanghai como Shenzhen. Tenemos al Straits Times de Singapur corrigiendo un 0,3%. Parece que ahora mismo se está imponiendo algo más el rojo. El Sensex también está corrigiendo un 0,75%. Claves. Recordemos que la situación del yen es tal que incluso varias autoridades al unísono han tenido que hablar. Ahora mismo son 150,5 unidades yenes por cada dólar, niveles que no se veían en 7 meses, y hablamos ya de 7 jornadas consecutivas cayendo frente al dólar, debilidad extrema que incluso también ha llevado a los bonos japoneses a 10 años a aumentar más de un 5%, y esto ha llevado a varias autoridades, como decimos, al ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, a advertir que las autoridades están siguiendo de cerca el mercado, aunque tampoco ha confirmado si van a intervenir nuevamente. También el viceministro de Finanzas ha dicho que Japón va a tomar las medidas apropiadas en el mercado de divisas si fuera necesario. Mientras tanto, los inversores están evaluando esas perspectivas de política monetaria. Es una jornada en la que en el plano corporativo tenemos que vigilar muy de cerca la cotización de Sony. La compañía ha presentado resultados. Hoy estamos viendo que se está moviendo pues con un ligero descenso del 0,78%. Sony, que recordemos, el beneficio operativo ha caído un 15% en los 9 primeros meses del año. Hablamos de ganancias de 3.430 millones de dólares. Han quedado un tanto fríos los inversores, y también hay que hablar de algunas gigantes tecnológicas como la indonesia Goto, que niega estar en conversaciones para fusionarse con su rival Grab, con sede en Singapur. A la empresa le gustaría enfatizar que actualmente no estamos manteniendo ninguna discusión sobre estos temas. Tiempos preocupantes para el comercio electrónico del sudeste asiático, decía Venugopal Garre, analista de Bernstein. Recordemos que Grab cerró con una caída del casi el 2%. Esta compañía que también cotiza en el Nasdaq, y sea como fuere, la empresa quiere destacar que tiene unos fundamentos y una posición financiera cada vez más sólida. Lo cierto es que de momento no está registrando movimientos. Como decimos, Hong Kong parece que se ha dado la vuelta en esa reapertura tras el Año Nuevo Lunar chino, a pesar de las dificultades de la biotecnológica. Buxi está corrigiendo un 8%, ya saben que es otra de las sectores, el biotecnológico, que está entre los futuribles lista negra de Estados Unidos, y está cotizando con caídas. Meituan y Country Garden están liderando los avances, son del 5%. Muy bien. Miramos al mercado americano. Ayer la clave estuvo en el dato de inflación que
pues aleja las expectativas de bajadas de tipos de interés, ¿no? ¿Se resiste la inflación? Sí, se resiste la inflación y también lo notaron los índices porque el Dow Jones perdió un 1,35% en su peor día desde marzo de 2023. El S&P 500 perdió también un 1,37% y el Nasdaq Composite se desplomó un 1,8%. Todo debido, como decimos, a esa lectura de la inflación más alta de lo previsto que incitó a la liquidación, mientras los operadores temen que la Reserva Federal no recortará las tasas de interés tan pronto como esperaban. El índice de precios al consumidor ganó un 0,3% mensual en enero y un 3,1% interanual. Y mientras tanto, los economistas encuestados por Dow Jones pronosticaban un aumento intermensual del 0,2 y del 2,9% respecto al año anterior. Aunque el informe del IPC de enero probablemente prolongue esa probabilidad de un recorte de tipos de la Fed hasta la segunda mitad de 2024, según los expertos, el repunte del mercado no ha terminado. Vamos a escuchar a Antonio Castelo, analista y broker. Pues la semana había comenzado con la renta variable en Europa y Estados Unidos en zona de máximos, aupada por la fortaleza económica y por los resultados empresariales. Pero bueno, veníamos diciendo desde hacía tiempo que con unas valoraciones tan altas, la renta variable, cualquier dato que se desviase de lo esperado, pues podría favorecer correcciones tanto en renta variable como en renta fija. Y bueno, esto es lo que ha pasado hoy, ¿no? Un mal dato de inflación. La inflación en Estados Unidos que calma la euforia en la bolsa y también en el índice dólar. Este índice mide la evolución del billete verde frente a una cesta de 6 divisas, entre ellas el euro, la libra esterlina, la corona sueca o el dólar canadiense. Pues bien, ayer tocó máximos desde el pasado 14 de noviembre. El encarecimiento del dólar y el escenario monetario que se perfila detonaron las ventas en el oro. Cayó casi un 2% hasta los $2.004. También se vieron tomas de beneficios en el Bitcoin, que llegaba a superar días antes los $50.000, nivel no visto desde finales de 2021, y ayer cedió y regresó a la zona de los $48.000. Valores protagonistas, unos cuantos, ¿verdad? Sí, nos vamos a quedar con 3, con Lyft, porque sus acciones se dispararon más del 60% minutos después de la publicación de resultados. Y después cayeron hasta una subida del 16% después de que el presidente de la compañía hiciera un comunicado de prensa donde decía que incluían un error importante en su expansión de margen para 2024. Airbnb cayó más del 4%, incluso cuando la compañía superó las expectativas de ingresos en su último trimestre, y Robinhood Markets, sus acciones subieron un 9,5% después de que la plataforma de negociación registrara un sorprendente aumento de ganancias e ingresos. Muy bien, ¿para el día de hoy? Pues hoy se difunden las solicitudes semanales de hipotecas, la cual la semana pasada mostró un repunte. Además, hoy Wall Street va a estar atento y va a escuchar esos comentarios del presidente de la Reserva Federal de Chicago, de Goldsby, y varios grandes nombres van a publicar resultados en el día de hoy, como Generac, Kraft Heinz o Cisco o Occidental Petroleum. Muy bien. Para el día de hoy en España y en Europa, ¿pendientes de qué, Ángeles? Pues ya tenemos resultados de ThyssenKrupp. Ha rebajado sus previsiones de ingresos y beneficios netos debido al debilitamiento de la demanda y los precios en las divisiones de materiales y acero. Es una señal más de la debilidad en la fabricación europea. La compañía espera ahora alcanzar el punto de equilibrio en términos de ganancias netas para el ejercicio 2023-24 en comparación con la previsión anterior de una ganancia de 3 cifras o menos. Cuentas también de la cervecera holandesa Heineken, registra un aumento del 1,7% en el beneficio operativo de todo el año, y tenemos noticias de TUI. Los accionistas de la compañía, que ayer presentaba resultados, han aprobado la exclusión de la Bolsa de Londres de lo que es la mayor compañía de viajes en Europa. Y en cuanto a datos que vamos a conocer, PIB y evolución del empleo del cuarto trimestre en la eurozona, también datos de producción industrial de diciembre. Tenemos intervención del vicepresidente del BCE, de Luis de Guindos, en la conferencia anual de bancos centrales del Mediterráneo que se celebra en Split, en Croacia, y en España habrá resultados de Mafre y Aedas Ojón. En el Reino Unido conoceremos el dato de IPC y los precios de producción de enero. Del día de ayer, muy rapidito, vi que algunos de los índices en Europa pues dieron un pasito atrás,
con el dato de inflación. Efectivamente, el IBEX volvía a chocar con los 10.000 puntos, se dejaba un 0,6%, se vio lastrado por los sectores más sensibles a los tipos de interés. Hoy parte desde 9.925 puntos. Las mayores subidas al cierre fueron para Sabadell, que ganó un 3%, CaixaBank arriba un 2,7% y Bankinter un 1,33%. En definitiva, que los bancos medianos fueron los que tomaron la batuta de las ganancias. Entre los que cayeron, Solaria volvió a retroceder con mucha fuerza, un 4,5%, ArcelorMittal se dejó un 4,3% y Celnex perdió más de 3 puntos porcentuales. En el resto de Europa también caídas. El DAX se dejaba un 0,9%, París un 0,84%, Milán un punto porcentual y Londres un 0,86%. Josep Prats, gestor de Avante y European Quality, cree que a pesar de esta atonía de principio de año, las bolsas europeas van a tener una buena evolución. Los resultados que estamos viendo, nosotros creemos que son bastante positivos. Las indicaciones que dan la mayoría de compañías es que este año 2024, a grandes rasgos, podríamos ver un mantenimiento, un crecimiento moderado del beneficio, crecimiento de un dígito del beneficio en general, ¿no? Si esta expectativa de ligera subida de beneficios o mantenimiento como mínimo en muchos casos con respecto al del año anterior se produce, la bolsa europea podría tener un buen comportamiento. Buen comportamiento para la bolsa europea, según Avante, e importante poner el foco en renta variable y en renta fija con una gestión activa, una gestión de largo plazo que busque preservar capital, controlar el riesgo y aportar rentabilidad a las carteras. Dunas Capital cree que los bonos están caros y que las bolsas cotizan a valoraciones exigentes. Advierten que descuentan un escenario demasiado optimista. Las claves y los valores con Sergio Padilla. Adelante. En Dunas ven demasiadas incertidumbres en el mercado y cuestionan la gran tesis central de la mayoría de las gestoras, que 2024 va a ser el año de la renta fija. La gestora afirma que no cree que sea el año de la renta fija, aunque tendrán posiciones a corto plazo, donde esperan rentabilidades entre el 4 y el 5% en crédito bancario y bonos corporativos. En cuanto a la renta variable, se mantienen a la espera de oportunidades, mientras aumenta ligeramente el peso en sus posiciones porque dicen son seguras. Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital. Nosotros estamos más centrados este año en renta fija, pero a plazos más cortos. El año pasado tuvimos bastante exposición a deuda financiera de medio y largo plazo. Este año seguimos apostando por la deuda de las empresas financieras, pero más en plazos cortos, hasta 36 meses aproximadamente. Y ahí es donde tenemos concentradas nuestras inversiones. La firma tuvo un 2023 excelente, creciendo un 36%, con una captación neta de 619 millones de euros en el 2023 y cerrando el año con 2.552 millones de euros en activos gestionados y todos sus fondos en positivo, lo que le ha llevado a entrar en el top 10 del ranking de las mejores gestoras de España. Son las 7:28, 6:28 en Canarias y esto es Radio Intereconomía. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda web y app. El Corte Inglés. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
El Tesoro capta más de 2.000 millones de euros en letras a corto plazo a un interés mayor que anteriores subastas. En el caso de la deuda a 3 meses, la rentabilidad alcanzaba este martes el 3,7%, el nivel más elevado desde 2011. El Gobierno inicia de nuevo los trámites para aprobar el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, de la que se quedan fuera los peajes en las autovías. Lo anunciaba el ministro de Transportes, Óscar Puente. El mecanismo de pago por uso se eliminó, incluso se eliminó también el estudio para llevar a cabo ese mecanismo e incluso la mención a su financiación en nombre de la ley. Eso se eliminó cuando se remitió la norma al Parlamento y como lo que se remite es exactamente lo mismo, no figura en la ley. El pago por uso está fuera de la ley. Las muertes por accidente laboral cayeron un 13% en el año 2023. A pesar de este descenso, el año pasado fallecieron 721 personas en su puesto de trabajo, el 91% de ellos hombres, según datos del Gobierno. España, junto a Francia y Portugal, encabeza la lista de absentismo laboral por incapacidad temporal entre los países de la Unión Europea. La tasa alcanza el 4,1% y el coste casi el 1,5% del PIB, según un estudio de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. 700.000 pymes cerraron con pérdidas en 2023, según el barómetro del Colegio de Gestores Administrativos. Además, más de 600.000 negocios siguen con serios problemas de liquidez. Hacienda nombra a José Ángel Alonso como nuevo responsable de los fondos europeos que recibe España. El hasta ahora subdirector general de Sistemas de Información de los Fondos sustituye a Jorge Fabra, que ocupaba el puesto desde octubre de 2022 y cuyo cese se ha producido a petición propia. Comisiones Obreras y UGT aplauden que el nuevo presidente de Correos, Pedro Saura, restaure el diálogo social y exigen transformar la empresa pública. Ambos sindicatos denuncian que su antecesor dejará la compañía al borde de la quiebra financiera, con casi 1.500 millones de déficit. Y la plantilla de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre está llamada a secundar hoy un paro de 24 horas. Los trabajadores demandan más personal y el cumplimiento de los acuerdos firmados con la dirección de la entidad. SACIR Aguas incorpora el mayor ecosistema de innovación de la provincia de Alicante, el Parque Científico de la Universidad de Alicante. Con esta nueva incorporación, el PCA se acerca a las 50 empresas vinculadas, de las que unas 15 están relacionadas con temas de sostenibilidad y economía circular, convirtiéndose en un referente nacional de empresas dedicadas a este vertical que sin duda son líderes en inversión en I+D+I. SACIR Agua es líder en la gestión integral del ciclo del agua, especializada en el diseño, construcción, renovación, mantenimiento y operación de diversas infraestructuras relacionadas con el tratamiento y distribución del agua. La empresa se destaca por su enfoque innovador y compromiso con la sostenibilidad. En Invesco creemos que las mejores soluciones se alcanzan cuando combinamos nuestras capacidades. Conocer los objetivos y necesidades de inversión de nuestros clientes es nuestra prioridad. Nuestro equipo de expertos le ofrecerá soluciones para todo tipo de necesidades. Invesco, un futuro compartido. Comunicación publicitaria. Para más información consulte invesco.es. Riesgo de capital. Tan, tan, tan... ¡Tan, tan! La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, economista. Santa Cruz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, hoy tenemos el día cargadito, así que vamos a ir ligeritos. Lo primero, dato de inflación ayer en Estados Unidos. ¿Peor de lo esperado? ¿Tú crees que está teniendo algo que ver el tema de la crisis del Mar Rojo? ¿Qué representa esa cifra en cuanto a expectativas de bajadas de tipos de interés? Bueno, supone echar un jarro de agua fría al mercado que se había corrido de ligero con respecto a las bajadas de los tipos. La euforia que se había producido sobre todo en el mes de diciembre y también durante el mes de enero, pensando que ya automáticamente, y porque tenía que ser así, los tipos de interés deberían empezar a bajar, pues obviamente la realidad
se impone, lo que se ve es que el objetivo de reducir las tasas de inflación al objetivo que tiene el Banco Central no termina de pasar, no termina de converger, y por tanto, pues bueno, hay que esperar, hay que seguir confiando en la política, tanto en la política monetaria como especialmente en la política fiscal, para enfriar la economía. Y en ese sentido, eso es lo que refleja la cifra y lo que el Banco Central pues tiene que seguir haciendo. Inflación por un lado y por otra parte aquí en España y en Europa muy pendientes de lo que es el campo, agricultores, ganaderos y también todo el sector pesquero. Bruselas deroga desde hoy mismo la norma que obliga a dejar el 4% de la tierra en barbecho para cobrar la PAC. ¿Qué te parece esta medida y cómo estás viviendo tú este enfado, este cabreo del campo? Hombre, este cabreo del campo es bastante circunstancial teniendo en cuenta, el momento en el que se hace, ¿no? Las razones son bastante sólidas, teniendo en cuenta que el campo lleva en una eterna crisis desde hace muchos años. A la prueba nos remitimos de que el peso de la agricultura en el Producto Interior Bruto, tanto en España como en Europa, no ha parado de descender en los últimos años, y lo único que ha salvado al sector han sido resultados muy positivos de la balanza comercial. Es decir, ahora mismo la gran salida de la agricultura en Europa es precisamente tener un sector muy potente desde el punto de vista de comercio exterior, generando hasta octubre, lo acumulado de enero-octubre en toda Europa, un superávit de 58.000 millones de euros. Entonces, teniendo en cuenta ese factor y, por tanto, alejando las tentaciones que algunos de los manifestantes tienen de establecer un nuevo proteccionismo comercial, esta medida concreta de suspender el porcentaje que se deja de barbecho no es más que un parche, y de hecho es un parche que termina siendo perjudicial a medio plazo, porque cuando se devuelvan otra vez las medidas y sobre todo cuando venga un nuevo colegio de comisarios a partir de las elecciones europeas, a partir de junio, pues veremos en cómo queda la política agraria, y desde luego ya la política agraria viene estando bastante parcheada desde el año 2021, se retrasó la aplicación de la nueva PAC hasta el 2023, durante el año pasado pues ha sido un continuo caos desde el punto de vista burocrático, el descenso que se ha producido muy notable del volumen de ayudas hace que abone las protestas que se están produciendo, pero todo ello pues tiene un leitmotiv, que es: estamos a 4 meses de las elecciones europeas y hay que utilizar la calle para presionar a los partidos que se presentan, y por tanto es uno ya de por sí que el lobby que siempre se ha hecho ha sido muy potente, pues ahora es hacerlo visible ante la ciudadanía. Otro asunto importante es la vivienda. El Gobierno ayer aprobaba en el Consejo de Ministros el acuerdo que fija las condiciones de acceso a los avales del Instituto de Crédito Oficial, de los avales ICO, para la compra de la primera vivienda. Es una línea de crédito de 2.500 millones de euros. ¿Qué te parece y qué efecto va a tener esto en la banca? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto, a quien se le ocurrió esta idea por primera vez, no es al gobierno Sánchez Díaz, sino al gobierno de Díaz Ayuso en Madrid. Y la misma opinión que tuve cuando se aprobaron estos primeros avales en la Comunidad de Madrid es la que tengo en este caso. Es decir, es una medida absolutamente inservible, y no solo inservible, sino que además es contraproducente, porque toda ayuda pública directa donde se sabe exactamente cuál es la cuantía, tanto sea en porcentaje de transacción del valor de la vivienda o sea con, digamos, euros concretos, lo que se hace es internalizarlo por parte de la cadena de valor y de la transacción de ese sector. Dicho de otra manera, el promotor, el constructor y en última instancia el vendedor de la vivienda es el que va a capturar ese valor que se le ha dado al comprador, esa ayuda que se le ha dado al comprador. Lo mismo ocurre con las ayudas al alquiler, es decir, todos son mecanismos de captura de rentas por parte de aquellos que tienen esa información y que se adelantan a aplicarla frente al que recibe la ayuda, con lo cual es igual de inservible, igual además de innecesario, y desde luego no soluciona el grave problema de acceso a la vivienda que hay en España.
También el Consejo de Ministros volvía ayer a aprobar los mismos objetivos de déficit que ya rechazó el Senado. Asumía que un nuevo veto dará paso a una senda más estricta para las comunidades autónomas y municipios, pero no frenará los presupuestos. ¿Qué te parece este relanzamiento sin cambios de su senda fiscal por parte de Hacienda? Bueno, que nos vamos a dar contra la misma pared, que es la no aprobación por parte del Senado, pero esto lo que se hace es ganar tiempo, primero para intentar, por un lado, buscar el subterfugio para sacar adelante los presupuestos, saltándose claramente la ley de estabilidad presupuestaria, pero bueno, estamos acostumbrados a que nos saltemos la ley para muchas de estas cuestiones, o bien para ganar el tiempo suficiente para prorrogar ya completamente durante el año 2023, es decir, que la prórroga dure todo el año 2024, porque en el fondo veremos a ver cuáles son las cifras dentro de unos días de ejecución del presupuesto de diciembre del 2023, hasta noviembre más o menos estaban sobrando unos 30.000 millones de euros del año pasado, esto más el incremento de la recaudación y más ya se ha emitido más del 20%, el 23% concretamente, de la deuda que estaba programada para el 2024, con esto más o menos podrían ir capeando el año 24, con los presupuestos prorrogados del 23. Oye, lo último, precio del petróleo. Ayer el informe de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Crudo, espera un aumento de la demanda de petróleo durante este año. ¿Aumento de la demanda en un escenario de recesión económica a nivel global o de menor crecimiento económico a nivel global? Más bien de menor crecimiento y obviamente un aumento de la demanda, porque los combustibles fósiles siguen siendo necesarios, con lo cual esto es lo que, si se restringe de alguna manera la oferta, que es lo que se está produciendo, pues va a generar incrementos de los precios, aunque bastante moderados. Es decir, en realidad no estamos ante un escenario de gran expansión económica que haría que el incremento de la demanda fuera mucho más intenso. Muy bien, pues Javier Santa Cruz, economista, gracias por las claves, el análisis y a por el miércoles. Buen día. Un abrazo. Chao, chao. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda web y app. El Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Vamos con los diarios especializados en economía y arrancamos con El Economista. La banca se inclina por el sí al cambio accionista de Talgo.
La financiación se estructura en contratos bilaterales en vez de en un solo pool. Cuenta también este diario que Celsa analiza la venta de la filial nórdica pese a la crisis del acero, que el gobierno da 8 meses para evitar la parada del 5G eólico. Las plantas deberán certificar sus conexiones y destaca además que Bruselas ultima un plan para aliviar la burocracia del campo. El agro español pierde 18.000 firmas y 132.000 empleos en los 3 últimos años. Además, cuenta que la red de fármacos críticos se cierra este viernes. Grifols y Rovi están entre otras empresas españolas que deben registrarse en el Ministerio de Sanidad. Los super frenan los precios de su marca blanca. Estos productos ganan cuota en Mercadona, en Lidl, en Aldi y también en Carrefour. Vamos ahora con el diario 5 días. Las comunidades autónomas se asoman al abismo fiscal en el año 2025. Hacienda pide ajustes tras detectar alzas del gasto autonómico de hasta el 10% este año. Zegona se dispara en bolsa antes de tomar Vodafone España. El 40% de los impuestos de matriculación se queda en Madrid. Es la región que cuenta con el mayor número de vehículos de gran cilindrada. Y también por el foco en Primar, que se refuerza en Madrid y enfila las 65 tiendas en España. En el diario Expansión, Puig completa el pool bancario para salir a bolsa. La OPV, la oferta pública de venta de acciones, se lanzaría antes del verano con una valoración de 15.000 millones de euros. Y también destaca la lista de todos los bancos que están participando en esa colocación. La fotografía para Marc Puig, presidente de Puig y principal representante de la familia propietaria del grupo. Destaca este diario: el bonus de BBVA se modera por la captación de clientes. La oferta de pisos en alquiler cae en Madrid y en Barcelona. Santander y Deutsche, los más expuestos al ladrillo en Estados Unidos. Los préstamos del Banco Español al sector inmobiliario en Estados Unidos suponen 19.770 millones de euros. Y también protagonista Primark, que ensaña sus tiendas pequeñas en España, y Asterión, que lanza el megafondo de 3.200 millones de euros. Me voy a quedar con la contraportada, primero del diario El Economista. Carmen Díaz de Rivera, icono de la transición y estrella de teatro. Tras su paso por Madrid, la obra teatral Carmen, Nada de Nadie, inspirada en la brillante jefa de presidencia de Adolfo Suárez, sale de gira por España. Dice que canceló su boda con Ramón Serrano Suñer al descubrir que su novio era su hermano. Muy interesante, la verdad es que es más que recomendable ir al teatro. Y muy interesante también la música en la Super Bowl. La música y las audiencias televisivas es la contraportada del diario Expansión. Con 123 millones de espectadores, el evento de la Super Bowl alcanza un récord de audiencia solo superado por el seguimiento en televisión de la llegada del hombre a la luna en 1969. La Super Bowl desafía la caída de las audiencias televisivas. Paramount ingresa más de 500 millones de dólares por la publicidad, y la relación entre la cantante Taylor Swift y el jugador Travis Kelce dio un empujón a la audiencia. Más portadas, prensas nacionales y también internacional. Adelante. Vamos a empezar por El País, que resalta en portada que los contactos del Partido Popular con Junts y Esquerra ponen a la defensiva a Feijóo. Esquerra revela que mantuvo conversaciones con un diputado y el líder popular se presenta como víctima de calumnias. También señala en su portada que las autonomías abocadas a ajustes presupuestarios en 2025, Hacienda les exige el equilibrio con menores entregas a cuenta. Y en el plano internacional dice que Rusia ordena la captura de la primera ministra de Estonia. Dice que es solo el comienzo. Dos asuntos en la portada del diario ABC. El primero, el Gobierno negó al Congreso el desmontaje de la unidad antinarco. Se aferra a que era una herramienta excepcional y rechaza responder a PP y Vox si el cierre de Oconsur perjudicó a la incautación de droga en el Estrecho. Fotografía de portada para el primer ministro alemán, Olaf Scholz, durante su visita el pasado lunes a una factoría armamentística en Unterlües. Alemania llama a sus socios europeos a producir armas masivamente. En El Mundo, su portada va para el equipo del PSOE, se vuelca con el BNG. Lo que importa es sumar. Ferraz reconoce en privado que llegan al 18F muy mal y trabajan para que el BNG logre echar al Partido Popular de la Xunta. También podemos leer en su portada que el Gobierno ofrece a Junts que la Fiscalía actúe contra las investigaciones del terrorismo y la trama rusa. Y en el plano internacional, que Maduro encarcela por terrorismo a un activista con pasaporte de España.
El diario La Razón titula Pacto secreto entre Puigdemont y Sánchez con la amnistía. En la última semana de campaña gallega se han concretado reuniones para pactar la medida de gracia íntegra. La fotografía de portada para Pedro Sánchez con su mujer Begoña Gómez y con el diseñador Modesto Lomba, al que visitaron ayer en un desfile. Y el otro titular, Marlaska, los noes a reforzar la lucha antinarco. Rechazó declarar el campo de Gibraltar zona de especial singularidad. En clave internacional, Rusia pone en busca y captura a la primera ministra de Estonia. Empezamos ahora por la prensa europea, donde podemos leer en el Financial Times que la mayoría de los miembros de la OTAN alcanzarán su objetivo de gasto mientras la alianza se prepara para una posible victoria de Donald Trump. Y es que 18 de los 31 países gastarán el 2% del PIB en defensa, según los funcionarios. La alianza del Tratado Atlántico Norte también es protagonista en el diario The Guardian, que resalta esa vez al presidente estadounidense Biden, que califica los comentarios de Trump sobre la OTAN de tontos, vergonzosos y peligrosos. Biden ha condenado esos comentarios sobre alentar a Rusia a atacar a los aliados de la OTAN mientras pronunciaba un discurso para reforzar el apoyo al proyecto de ley sobre Ucrania. Nos vamos ahora a Francia, donde Les Echos podemos leer que Macron y Attal trabajan para convencer a los sindicatos agrícolas aún movilizados. Y en Le Monde se puede ver en portada que la oferta inicial de transporte gratuito y completo en el marco de los Juegos Olímpicos se ha ido reduciendo progresivamente y se ha transformado en un tema de tensiones e incluso de preocupaciones para el buen desarrollo del evento, dice Le Monde, y la situación de la movilidad pública en Île-de-France. En Italia, la estampa destaca en portada una noticia trágica. Dispara y mata a la madre y a la hermana del ex con su pistola reglamentaria. La niña se encierra en el baño y se salva. Un financiero detenido en Cisterna di Latina. Los cuerpos de las dos mujeres fueron encontrados en su casa, una villa en el barrio de San Valentino, en Cisterna di Latina. El mundo empresarial y los juzgados es lo más destacado por el Frankfurter Allgemeine Zeitung alemán, que titula El ex señor Volkswagen como testigo ante el tribunal. Estuvo mucho tiempo escondido y ahora el otrora gerente más poderoso de la República debe testificar en el juicio contra el diésel. Hasta el día de hoy sigue siendo una figura atractiva, dice, también por su generoso salario y sus pensiones. Y en el Die Welt podemos leer en sus titulares que Alemania informa de una suma récord a la OTAN, y es que por primera vez en 3 décadas el país germano informa que su gasto en defensa corresponde a su objetivo autoimpuesto del 2% en términos absolutos. El total es incluso un récord. Y nos despedimos en Estados Unidos con el New York Times, que destaca que Paramount está despidiendo a cientos de empleados en una dolorosa transición para, dice, alejarse de la televisión tradicional sin abandonar el plano corporativo. También informa de SpaceX, que ha aplazado el lanzamiento de su cohete Starship, que intentará llegar a órbita lunar, aunque sin repetir el final explosivo de los 2 intentos anteriores. En Radio Intereconomía, La Puntilla. La Asociación de Promotores Constructores de España alerta del riesgo de que el precio de la vivienda suba de forma desmedida en los próximos 5 años. ¿Por qué? Por la escasez de oferta, una norma obsoleta por la falta de mano de obra y por el problema flagrante de jubilación que aqueja al sector de la construcción. Hoy miramos al inmobiliario y vemos nuevas fórmulas para aportar liquidez y aportar financiación a los promotores. Lo hacemos con Rafael Merrielval. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, que es CEO de WeCity. Ayer contaba Juan Antonio Gómez Pintado, el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España, que el precio de la vivienda podría experimentar un gran alza en los próximos 5 años y, sobre todo, detrás está la oferta de vivienda. Vosotros ayudáis a los promotores, ¿no?, a conseguir financiación, aunque entiendo que uno de los graves problemas es la escasez de suelo. Efectivamente, nosotros somos WeCity, somos una plataforma de financiación participativa y lo que conectamos es al mundo promotor que solicita financiación para sus proyectos con inversores que le prestan su dinero para acometerlos. Esa es la función o el negocio de un crowdfunding, ¿no?, que se llama normalmente. Nosotros trabajábamos muchísimo cualquier producto inmobiliario, pero principalmente el sector de la vivienda. Efectivamente, estamos viviendo, sobre todo en estos últimos años, vemos una carencia de producto, básicamente porque la oferta de suelo está muy encarecida o los procesos urbanísticos en España son realmente lentos y, por tanto, pues esto significa que hay un encarecimiento de oferta, principalmente porque se construye muy poca. Estamos
El año pasado se construyeron de vivienda nueva entre 80 y 100.000 unidades y el mercado absorbe aproximadamente unas 400.000. Esto significa, y por eso lo vemos constantemente, en el auge de la segunda mano, ¿no? ¿Por qué el auge de la segunda mano? Bueno, efectivamente el coste de la rehabilitación de un piso es muchísimo menor que la construcción de uno nuevo, ¿no? Y Gómez Pintado, que es una persona que conoce perfectamente el mercado desde hace muchísimo tiempo y fue presidente de Asprima, pues sabe la evolución de los precios de construcción que hemos vivido en las últimas tiempos, ¿no? Años, diría, ¿no? En fin. Es un momento complejo, sí, bastante complicado, con muchos elementos que además frenan o hacen más difícil el acceso a la vivienda y también que haya más oferta en el mercado de vivienda. Vosotros ayudáis a los promotores y ayudáis con financiación, y sé que tenéis en unas poquitas horas y unos poquitos días una oferta muy interesante, una operación muy interesante, un proyecto en Madrid. Háblame de él. Efectivamente, nosotros en WeCity, en nuestra plataforma de financiación participativa, aproximadamente sacamos una operación a la semana o cada 2 semanas. El próximo martes 20 de febrero, creo que a las 12 de la mañana, pues abrimos la suscripción para nuestros inversores de WeCity, a los que llamamos Citizens, para la financiación de un proyecto ubicado en Madrid. En concreto es en el barrio San Isidro, en la zona de Carabanchel, ¿no? Uh-huh. Lo que consiste este contrato para el inversor es pues acceder a la posibilidad de invertir en un contrato de préstamo a tipo fijo con garantía de primer grado. Nosotros nuestros contratos siempre los damos con garantía de primer grado, que es lo que estimamos que es importantísimo para este negocio. El importe que nos ha solicitado el promotor para acceder, para llevar a cabo su proyecto a los inversores de WeCity es de 700.000 euros. El interés que tenemos en nuestro contrato es de un 10% y el plazo estimado se realizará el proyecto en 12 meses. Como te comentaba, el capital de los inversores de WeCity, sumado al equity que aporta el promotor, irá destinado a financiar la construcción de la transformación de un local comercial en 5 viviendas y 85 trasteros y 4 plazas de aparcamiento, como te decía, en el barrio de San Isidro de Madrid. Uh-huh. Es importante, y también le pedimos a todos los promotores que aporten un equity importante, que estén skin in the game, como dicen los anglosajones, es decir, que ponga su pasta en el proyecto, que es la clave de todo, y ellos aportan el 37% del total de los fondos necesarios para ir al proyecto, es decir, unos casi 430.000 euros en total, que sumado a los 700 de WeCity llegamos al 1.122.000 euros que son necesarios para la ejecución de este proyecto, ¿no? De esta construcción de la transformación del local en viviendas. Para trabajar con vosotros, o hay varias formas para trabajar y para buscar financiación. Uno es vía equity y otro es vía deuda, préstamo. En esta ocasión es vía préstamo. Cuéntame las características. Efectivamente, nosotros, una plataforma de financiación participativa en WeCity puede afirmar por ley, porque estamos sujetos a la legislación y al paraguas de la CNMV, tenemos nuestra propia licencia para operar, y entonces los contratos que ofrecemos son contratos de préstamo, como el que estaba comentando, que es un dinero, un capital que tú le prestas al promotor para que cometa su proyecto a un tipo de interés y en un periodo reglado. Uh-huh. Cuando inviertes en el equity es que tú te haces accionista de la sociedad que va a cometer este proyecto, que puede ser que tenga a su vez financiación bancaria. Y que me voy. Y lo que... que no tengo tiempo. Madrid San Isidro, ese proyecto, en 6 días, lo tenemos ahí en la página web de WeCity. El martes 20, gracias. Efectivamente. Un abrazo. Chao. Susana, hasta luego, adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Son las 7:58 pasadas de la mañana y conectamos con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Jesús Machuqui, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Además de las dificultades habituales, atentos porque tenemos que destacar una serie de incidencias. Por ejemplo, el M30 a la altura del nudo de Costa Rica en sentido norte está ocupado el carril izquierdo. En esta M30, en este caso, en sentido sur, a la altura del puente de Vallecas, van a encontrar el carril derecho ocupado justo antes de la incorporación o la salida a la calle de Méndez Álvaro. También a destacar, atentos, hay una incidencia que afecta a los conductores que acceden por la A4 y toman el ramal de acceso o bien a Méndez Álvaro o bien a la avenida de Entrevías. Atentos porque está generando bastante tráfico en ese tramo final de acceso a la ciudad por la A4. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas, uniendo a muchos inversores.